Si os digo que hay un método poco conocido a día de hoy para poder superar enfermedades sin utilizar medicación, ¿cómo os quedáis? Una enfermedad muchas veces es una bendición oculta. Hay casos, remisiones espontáneas de cáncer, como por ejemplo el de Anita Moorjani. Cuando se le pregunta si volvieras a nacer, ¿elegirías tener nuevamente ese cáncer brutal que te consumió y te llevó hasta un estado de coma por fallo multiorgánico, un cáncer linfático? Y ella dice sí, porque el mejor regalo que yo tuve en mi vida fue un cáncer. El CEO de la Pfizer dijo hace cosa de 9 meses que hoy en día 1 de cada 3 personas en algún momento desarrollaremos cáncer. Pero ¿cómo se genera una depresión? Una persona no llega y dice estoy deprimido. Pero hay personas que están deprimidas no por razones de percepción intelectual y emocional de lo que ha sucedido, no, sino por ejemplo porque... Amigos de Breaking Limits, bienvenidos a un nuevo podcast. Si os digo que hay un método poco conocido a día de hoy para poder superar enfermedades sin utilizar medicación, ¿cómo os quedáis? Pues así me quedé yo cuando me llegó un correo de una persona que ahora vais a ver, una persona muy conocida. Yo me quedé loco. Este método se llama la autosanación. Ahora nos lo van a explicar muy bien, porque yo quiero enterarme igual que vosotros. Hoy tengo el placer de entrevistar a una persona que acumula más de 500.000 de seguidores entre sus redes sociales, Tito Figueroa. Bienvenido. Bueno, yo súper contento de esta oportunidad. Hay que hacer algunos matices a ese comentario que hiciste, no vaya a ser que me comprometan demasiado, pero un poco para darle contexto, efectivamente, cuando la ciencia, a partir de la propia medicina, ha investigado ese fenómeno que se conoce como remisiones espontáneas de enfermedades, para que una remisión espontánea como tal se catalogue, se configure, se consagre como ese fenómeno de desaparición de síntomas y signos de una enfermedad de manera repentina, inesperada, para que se pueda considerar espontánea, es porque no ha mediado la medicación para lograr ese resultado. Sí, ahora quiero entrar ahí, ya vamos, sí es verdad que hay que hacer pequeños matices, yo ahí lo he hecho un poco para la introducción, así. Claro, porque si no suena como si yo estaría invitando a las personas a dejar la medicación. No. Y reemplazarla por esta metodología. No, para nada. Esto es completamente compatible con la medicación. Es complementario, vaya. Eso es, perfecto. Vale, sí. Bueno, si quieres, haz una breve introducción de quién eres para aquellos que no te conozcan, que aunque eres una persona conocida, seguro que hay muchas personas que todavía no te conocen. Son muchos más los que no me conocen, claro. Bueno, sí, mi nombre es Tito Figueroa. Tengo unos cuantos años indagando, curiosamente, sobre esta fenomenología, sobre ese potencial autocurativo del cuerpo, que lo vemos, digamos, cifrado ya directamente o en el fenómeno de la remisión espontánea de la enfermedad o incluso en el efecto placebo. Cuando suceden estas curaciones o estas mejorías significativas a partir de una expectativa, no de un medicamento. Tú sabes que el efecto placebo es, digamos, una especie de experimento mediante el cual se le prescribe a una persona un supuesto medicamento que no lo es una sustancia inerte que podría ser, no sé, una pastilla de azúcar. Tengo una anécdota con eso, sí. Ah, bueno, interesantísimo. Sería bueno que luego nos lo compartas porque va a ser muy bueno. Y claro, esta persona de pronto se mejora o hasta se cura o se sana de la condición, el desafío de salud que estaría presentando, ¿no? Lo mismo una remisión espontánea de la enfermedad. O sea, ¿qué pasó allí? ¿Qué es lo que ocurrió? Y más allá de considerarlo un milagro, que también es válido porque ya el propio cuerpo en su complejidad es un campo de multifactorialidad tan denso, tan complejo, tan sofisticado que ya es un milagro per se. Son trillones y trillones y trillones de células interactuando, todas intercomunicándose y haciendo un balance y una homeostasis para que tú vivas, ¿no? Entonces todo esto ya es un milagro. Pero más allá de esta connotación, digamos que cuando se investiga el fenómeno, se descubre que efectivamente fue el propio cuerpo
a través de sus propios mecanismos potenciales de autorregulación, de autorreparación, quien corrigió la anomalía, la imperfección o esa pérdida de ese balance, esa pérdida de ese equilibrio que llamamos de alguna manera enfermedad. Lo mismo con el efecto placebo. Si la sustancia que la persona está recibiendo mediante esa aparente pastilla o ese aparente jarabe o esa supuesta y simulada digamos, intervención quirúrgica a nivel de rodilla, que también hay unos casos bien conocidos por allí, donde se hizo efecto placebo simulando intervenciones quirúrgicas a nivel de rodillas, a nivel de meniscos, en personas que tenían osteoartritis y más del 80% mostraron mejoras, algunas eliminaron el dolor crónico que tenían, otras recuperaron su capacidad para caminar. Tú dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Si fueron unas intervenciones simuladas. Resulta que a partir de la expectativa, el propio cuerpo puso en marcha, en este caso, procesos regenerativos, incluso a nivel de cartílago, lo cual rompe muchos paradigmas. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo, esta prodigiosa obra de ingeniería genética, tiene un potencial probablemente insospechado todavía por nuestra propia medicina. Está en ese proceso de seguir descubriendo, de seguir indagando en el tema, pero bueno, algunas personas como yo somos curiosos, nos gusta el tema, porque yo también he sido favorecido de alguna manera con remisiones y bueno, quiero saber qué hay más allá e ir divulgando, y te voy a explicar por qué lo divulgo. Eso yo quería, ahí quiero entrar. ¿Por qué te gusta hablar de este tema en diferentes podcasts a los que has ido? ¿Por qué? ¿De dónde te viene? Por varias razones, ¿no? Evidentemente porque siento como moralmente esa necesidad, como una forma de hacerme portavoz de una información que existe, que yo la voy comprobando a través de referentes que en su mayoría son científicos y que, como yo, de alguna manera, fui favorecido por una remisión en un tiempo determinado, siento que considero que yo debería ser portavoz de esta información, hacerla llegar a muchas personas, porque esto puede significar por lo menos un hálito de esperanza, ¿sabes? Ahora, la razón por la cual más personas deberían sumarse a esto es que todo el campo de investigación científica, para que pueda ser considerado ya dentro de un pensum universitario, pueden pasar muchísimos años, décadas, incluso quién sabe cuánto. Es decir, que nuestros médicos todavía, por ejemplo, ellos siguen estudiando el modelo cartesiano, el modelo mecanicista, el modelo newtoniano del cuerpo, aunque se sabe de sobra que el organismo está formado, por ejemplo, por células, que a su vez por moléculas, a su vez por átomos, y estos por partículas subatómicas y estas por partículas elementales que son cuánticas. Son fluctuaciones cuánticas que han colapsado de onda-partícula. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo es cuántico y deberíamos ya empezar a hacer apertura a, por ejemplo, la biología cuántica, la biofísica cuántica, nuevos paradigmas, y sin embargo todavía se sigue estudiando el modelo newtoniano, un modelo basado en una física tradicional que no está tomando en cuenta, por ejemplo, los fenómenos presentes en la mecánica cuántica. Entonces, ¿qué significa? Que para que toda esta investigación se integre ya directamente, se tome en cuenta como pensum de estudio en las universidades, en las carreras de medicina, va a pasar mucho tiempo. Por lo tanto, personas como yo que nos atrevemos a investigar un poquitito y a compartir esta información, considero que estamos haciendo un aporte. Un aporte porque a partir de estos conocimientos que yo he compartido, he tenido, por ejemplo, la satisfacción de recibir muchísimos testimonios. Y eso me indica que ha valido la pena, que está bien, que voy encaminado. Y ahora has dicho por qué estás haciendo esto, pero yo quiero ir un poco más para atrás. Contemos tu historia, si te parece. ¿Por qué a Tito Figueroa le entró lo has explicado, ¿no? Que quieres dar ese granito de esperanza a la gente, pero ¿por qué quieres darle esa esperanza a la gente? Porque tú has tenido una historia. Sí, la verdad es que mi vida ha estado signada por varios eventos en donde ha operado
ese potencial autocurativo del cuerpo. He sido un privilegiado en ese sentido, ¿no? Hay un punto de inflexión que yo lo he contado otras veces, en otras entrevistas, porque digamos es el más crucial, es el más crítico. Pero yo he tenido varios eventos de estos en donde de pronto la enfermedad ha desaparecido de mi cuerpo, ha remitido espontáneamente de mi cuerpo. Aunque yo no le llamo tanto remisión espontánea porque en mi caso yo lo he promovido, o por lo menos he intentado promover la puesta en marcha de estos mecanismos de autocuración. Es decir, que es más una remisión probablemente volitiva que una remisión espontánea. ¿Ok? Pero bueno, te lo cuento. El punto más crítico fue en el año 2005, en donde se me diagnostica un tumor en la pared posterior derecha de la vejiga. La recomendación médica era, por supuesto, extirpar por completo la vejiga. Yo iba a pasar unos meses ahí con una sonda, una cosa, y el médico consideraba crear como una vejiga, vamos a llamarla improvisada, a partir de material del intestino. Y bueno, posteriormente se evaluaría la zona. Él me decía que la radioterapia seguramente era recomendable, pero la quimioterapia sería opcional, todo depende de los resultados, etc. Y bueno, yo contaba con 2 meses antes de esa intervención quirúrgica donde se extirparía la vejiga, y a los 2 meses ya no tenía tumor. Se había remitido por completo el tumor. Para eso yo hice algunos protocolos de lo que en aquel momento yo denominaba autosugestión. Es decir, yo me estaba intentando sugestionar a voluntad para promover la activación de los mecanismos de autorregulación de mi propio cuerpo, en este caso a nivel inmunitario. Yo no sabía si lo iba a lograr, aunque había tenido éxito en el pasado con, digamos, cuadros de salud menos importantes, no tan graves, pero no sabía, no tenía la certeza absoluta, pero la constancia sí la tuve, todos los días haciendo distintos protocolos de aquello que yo llamaba autosugestión consciente, y funcionó. El mismo médico, cuando vio los resultados, me dice, no sé a qué virgen le rezaste, Tito, pero funcionó. Es lo que él me dijo, ¿no? Entonces, no fue inmediato que yo empecé a divulgar esta información ni a investigarla, pero sí me quedé con la motivación de seguir explorando, y entonces, bueno, era necesario leer libros de Joe Dispenza, de Deepak Chopra, de Lynn McTaggart, de Bruce Lipton, de Petrov Garyayev y de otros tantos, ¿no? Que ha sido Pero, Tito, fundamental. tú comprenderás que para gente como yo, que esto, o sea, estoy flipando, ¿no? O sea, no has extirpado, evidentemente no has tenido radioterapia ni quimioterapia, y has eliminado un tumor cancerígeno que tenías en el cuerpo. Para cualquier persona que esté viendo este podcast, ahora mismo le estará explotando la cabeza, porque todo el mundo, cuando escucha la palabra cáncer, se imagina a una persona sin pelo que ha tenido que ser sometida a una quimioterapia, a una radioterapia y a una intervención para extirpar el tumor, y tú, efectivamente, como decía tu médico, no sé a qué virgen le rezaste, pero eliminaste el tumor a base de hacer un protocolo. Como has dicho lo de la virgen, se me ha venido a la cabeza esta pregunta. ¿Tú eres una persona creyente? No sé lo que tú llamas creyente. Por lo general el enfoque es como muy religioso, ¿no? Creyente de la religión católica o algo así. La verdad es que yo creo, bueno, ni siquiera lo creo, lo sé, ¿no? Existe una inteligencia subyacente que lo organiza todo de una manera magnánima y excelsa, ¿no? Y a eso le llamamos Dios. Entonces yo creo en que existe esa inteligencia suprema, creo en eso. Lo que no sé ni cómo se llama, ni qué forma tiene, ni, digamos, para este momento de mi desarrollo intelectual soy capaz de adjudicarle una forma, pero de que creo, creo. Vale, y entonces, el hecho de que tú hayas sabido o hayas logrado eliminar ese tumor sin haber sometido a la extirpación de ese tumor y una quimioterapia, ¿de quién crees que es la culpa de que ya no lo tengas? Sí, digamos que, y aquí es donde está la parte interesante de la investigación científica de las remisiones espontáneas. Hoy mismo, cuando venía en el avión, me metí en un buscador que se llama Perplexity.
Es un nuevo buscador, lo recomiendo, de inteligencia artificial. Entonces tú colocas allí, por ejemplo, búscame en PubMed, ¿sabes? Publicaciones Médicas, que es un portal de Estados Unidos de salud. Ahí anualmente se suman hasta 30 millones de casos clínicos nuevos todos los años. Imagínate, es una cosa loquísima, de diferentes lugares, clínicas, ensayos, artículos científicos, de todo, ¿no? Entonces tú le dices a Perplexity, le dices, ubícame casos impactantes de remisiones espontáneas de cáncer, por ejemplo. Y él va a hacer las veces de entrar a PubMed, a ese portal, y va a buscar por ti. Y la cantidad de resultados que me generó. Y luego le pregunté más y me mandó más y tal. Es decir, no es algo exclusivo de Tito Figueroa. Es un caso, sigue siendo considerado raro, no es el factor común denominador, pero sí tiene una incidencia importante. Es decir, hay miles de casos documentados. ¿Ok? Mira, el Instituto de Ciencias Noéticas, por ejemplo, a lo largo de una década y poco más, logró analizar, por ejemplo, más de 3.000 casos de remisiones espontáneas. Y yo te voy a responder la pregunta que me hiciste. Mira, el cuerpo tiene un potencial antitumoral. Lo tiene. El cuerpo tiene la capacidad de poder corregir una anomalía a nivel de eso que nosotros llamamos tumor. Se entiende que un tumor es producto de una mutación oncogénica, es una mutación inconveniente donde las células adoptan unas formas un tanto distintas a las células que son sanas. Estas células, como que metafóricamente, para entenderlo mejor, intentan sobrevivir a como dé lugar, no quieren morir. De hecho, hay una condición que es imprescindible, es necesaria en todas nuestras células, que es la apoptosis. ¿Sabes lo que es la apoptosis? No tengo ni idea. Es la capacidad que tiene la célula para morir y ser reemplazada por nuevas células. Sabes que nuestras células se van reemplazando cada cierto tiempo. Todo nuestro cuerpo está siendo reemplazado. Algunas células, eso se llama mitosis celular, algunas células se reemplazan con más periodicidad que otras, pero nuestro cuerpo permanentemente está haciendo eso. ¿Ok? Ahora, la apoptosis es esa muerte programada que tiene la célula. Imagínate que la célula tiene un código genético, tiene una programación, y esa célula cada cierto tiempo va muriendo y va dando paso a nuevas células que reemplazan estos tejidos. ¿Ok? La célula cancerosa no tiene apoptosis, es decir, no muere. Si la célula cancerosa no muere, en la medida en que ella va proliferando, va creciendo, entonces va invadiendo tejidos. Por eso el peligro de los tumores, porque va invadiendo tejidos porque no se están reemplazando. No tiene apoptosis. Ahora, tú me preguntas, Tito, ¿y acaso el cuerpo tendría la posibilidad, por ejemplo, de inducir la apoptosis nuevamente en las células cancerosas? Y esa posibilidad existe. No sucede la mayoría de las veces, pero el potencial está allí. La probabilidad existe. Sí, existe el mecanismo y de varias formas. Por ejemplo, los linfocitos T, ellos tienen moléculas, ellos pueden promover a partir de moléculas proapoptóticas esa condición. ¿Ves? Hay, digamos, un intercambio. Ahí hay un proceso sináptico donde las células, en este caso los linfocitos, ellos pueden adherirse a las células oncogénicas, en este caso las cancerosas, y pueden promover esa apoptosis. También las células NK, las famosas natural killers, estas lo logran a partir de inocular unas citoquinas, que son unas moléculas inflamatorias. Hay una que se llama interferón gamma, hay otra que se llama interleucinas, etc. Interleucina 2, concretamente. Estas son moléculas proapoptóticas que van a promover la apoptosis que la célula cancerosa no tiene. ¿Qué ocurre? Que una vez que generan esa apoptosis, ahora esa apoptosis se ejecuta y la fagocitosis del cuerpo, que son células, por ejemplo, como macrófagos, que son células grandes, incluso algunos neutrófilos, podrían devorar ese tejido que quedó allí degenerado después de ejecutarse la apoptosis, y así se limpió la zona. Esto que te acabo de describir es uno de los varios mecanismos mediante los cuales el cuerpo podría potencialmente corregir un tumor, o sea, resolver esa anomalía.
como te das cuenta, no es un tema ni exclusivo de Tito Figueroa ni de las personas, por ejemplo, en el caso del Instituto de Ciencias No Éticas, que investigó más de 3.000 casos documentados, no es algo exclusivo, es un potencial innato, es inherente al propio cuerpo. Poner en marcha este mecanismo es el desafío. Y es mi motivación, o sea, y que las personas, a partir de manejar cierta información, intenten promover este mecanismo intrínseco del cuerpo. Que se logre o no, ya es otra cosa, no lo sabemos. Por eso te decía al principio, esto es completamente compatible con la propia medicina, no es... Claro, pero yo, por ejemplo, no sé si estoy equivocado o no, pero creo que igual tú tienes... Porque la ciencia dice que si tú tienes un tumor, hay que extirparlo y hay que someterse a una Claro. quimioterapia o a una radioterapia Claro, o las claro. dos. En tu caso, no has hecho ni la una ni la otra. Porque no hizo falta, pero yo estaba dispuesto a hacerlo. No, ya, pero me refiero... Le plantaste cara a la ciencia, porque la ciencia dice una cosa y en cierto modo tú lograste, mediante tus métodos o los métodos que fuesen, eliminar ese tumor y no someterte ni a una extirpación, ni a una quimioterapia, ni a una radioterapia. Entonces, en cierto Sí. modo, igual tú ahí, yo creo, a mi modo de ver, que vas un paso por encima de la ciencia. No, por supuesto que no. Evidentemente que son sistemas, digamos, distintos. Yo, desde cierta intuición, también tuve el apoyo, y hay que mencionarlo, del doctor Ángel Escudero. El doctor Ángel Escudero, él tiene una escuela humanista, filosófica, por decirlo así, dentro del campo de la medicina, que se llama noesiterapia, curación por el pensamiento. Él ya está en este momento retirado, pero tiene 90 y tantos años, todavía sigue siendo muy longevo, muy activo, muy lúcido además. Y tengo que agradecerle que en aquel momento, cuando yo tenía ese diagnóstico, yo me comuniqué con él vía email. Luego lo conocí en persona y me formé con él. Pero en su momento era vía email. De hecho, yo estaba en Venezuela y él me dio como ese apoyo moral. O sea, él siendo médico, flebólogo, me impulsó un poco. Me dijo, Tito, tú puedes. Si te lo propones, tú puedes. Nosotros, los médicos, no tenemos ni idea del insospechado poder y capacidad que yace en esa prodigiosa computadora biológica llamada cerebro. O sea, tú puedes. O sea, él me dio cierto estímulo, cierta motivación. Ahora, repito, yo estaba dispuesto a someterme a todo. Lo que pasa es que yo contaba con 2 meses de plazo. Claro. Y en esos 2 meses lo logré resolver. Mi recomendación siempre es, la persona tiene que ir al médico, seguir las recomendaciones de su médico. Ahora, esto que tiene que ver con procesos de internalización, de entrar en estados, digamos, de conciencia expandida, estados meditativos, donde logras conectar con tu parte más íntima. Yo le llamo a esto, metafóricamente, conectar con tu propia inteligencia biológica y tal. Eso no te va a hacer daño, no te va a perjudicar de ninguna manera, es completamente inocuo, porque eso, al contrario, el solo hecho de calmar el estrés, de activar el predominio parasimpático, como cualquier forma de meditación, ya per se es bueno. Entonces, esto no choca con la propuesta de la propia ciencia, va en una dirección más bien sinérgica. Y la persona, pues, que se va a someter a su quimio, su radio, puede perfectamente llevar estos 2 procesos simultáneamente. En tus vídeos mencionas mucho también el tema del ánimo, ¿eh? El Sí, tema claro. de cómo llevar este tipo de enfermedades. Yo tengo un familiar ahora que está en pleno proceso de quimioterapia de un cáncer. ¿Qué consejos le podrías dar a esas personas que están ahora mismo viviendo un cáncer, ya sea mi familiar o sea una persona que nos esté viendo, de toda esa gente que no se pueda ver? ¿Qué mensaje les dirías? Sí, en primer lugar, que entiendan que una enfermedad muchas veces es una bendición oculta. Es un proceso duro, desafiante, doloroso, pero que te está invitando a una transformación, a un proceso de renovación. Así lo percibí yo. Y hay casos de remisiones espontáneas de cáncer, como por ejemplo el de Anita Morjani, a quien cuando se le pregunta si volvieras a nacer,
elegirías tener nuevamente ese cáncer brutal que te consumió y te llevó hasta un estado de coma por fallo multiorgánico, un cáncer linfático? Y ella dice, sí, porque el mejor regalo que yo tuve en mi vida fue un cáncer. Entonces, claro, esto es un poquito difícil entenderlo desde una visión simplista, pero cuando logras percibirlo desde una instancia superior de conciencia y logras como transformarte a partir de ese desafío y convertirte en una versión infinitamente superior a lo que eras, te das cuenta que eso fue un regalo, porque de otra manera no hubieras alcanzado ese nivel evolutivo. Todo esto es muy complejo, ¿no? Yo sé que de buenas a primeras suena un poco irritante para algunas personas. Ahora, ¿qué consejos puedo dar a este familiar que tú tienes y a todas las personas que estén pasando en este momento por este momento tan duro, valga la redundancia? La transformación tiene que ser radical. Es decir, la persona no puede seguir alimentándose como lo venía haciendo. Porque hoy en día el cáncer viene reinando, viene, digamos, incrementándose a una velocidad brutal. De hecho, el CEO de la Pfizer, no yo, el CEO de la Pfizer dijo hace cosa de 9 meses, cuando compró Seagen por $43 mil millones, que es una empresa especializada en el ámbito oncológico, él dijo que hoy en día 1 de cada 3 personas en algún momento desarrollaremos cáncer. ¿Ok? Ellos tendrán sus formas y sus cómputos y sus maneras para mencionar estas estadísticas con tanta temeridad. No sé en qué se habrán, digamos, apoyado para enfatizar algo así en televisión abierta, pero lo dijo. ¿Ok? Y por eso invirtieron $43 mil millones en esa empresa. Ahora, ¿por qué el cáncer hoy en día es infinitamente superior estadísticamente a hace 50 años? La quimioterapia tendrá más o menos eso, y cuando la quimioterapia se inventó, pues el cáncer no era la segunda causa de muerte en el mundo, era más abajo. Hoy en día es la segunda, casi la primera, y en algunos países, sobre todo del primer mundo, es la primera causa de muerte. Es decir, que el número se ha ido incrementando. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones por nuestro estilo de vida. Hoy en día estamos comiendo muchísima comida porquería, comida basura, que no es comida, pero es comestible, alimentos industrializados, ultraprocesados, que antes no existían y que hoy en día llenos de colorantes, de aditivos, de potenciadores de sabor, de un montón de sustancias sintéticas que no resultan compatibles con nuestro diseño. Estamos agrediendo a nuestro cuerpo cada día, cada momento, y lo vemos como algo normal, porque cuando entramos al supermercado vemos que eso está a la venta ahí para que nosotros lo compremos y comamos de eso. Entonces, lo primero que tiene que hacer la persona es divorciarse de este tipo de alimentación. Tiene que comer lo más real posible, lo más compatible posible con su diseño biológico, comida de verdad, ¿ok? Y lo más ecológico también posible. Dice la gente, no, pero es muy caro. Sí, pero la enfermedad también es un precio que hay que pagar, que es muy caro, que es mucho más caro. Probablemente es más barato elegir la alimentación, aunque nos cueste un poquito más en términos de dinero, que luego pagar el coste, por otro lado, con una enfermedad. Entonces, mejorar su alimentación de manera radical. En segundo lugar, pues mejorar sus hábitos emocionales. Normalmente la persona que tiene este tipo de desafíos, pues tiene la capacidad de corregir algunos hábitos que no son muy buenos, que está incluso comprobado por la psiconeuroinmunoendocrinología, que no son los más convenientes. Personas que se estresan por todo, que a todo le añaden una capa de victimismo, de dramatismo, que son hostiles, están conduciendo y son hostiles con los otros conductores, por todo se toman a pecho porque perdió su equipo favorito en el fútbol. O sea, ese tipo de... Me identifico con eso, ¿eh? Ahí está. Ese tipo de respuestas fisiológicas, Sí, bioquímicas que estás produciendo cada vez que te identificas con aquello que no es importante. Puede ser anecdóticamente importante para ti, pero no es relevante para tu vida. Que gane o pierda un equipo no es relevante para tu vida, pero si eso va a significar que coges un, como llaman ustedes, un cabreo sí. y no sé qué cosa, y una frustración, que sepas que eso es inmunosupresor. Estás debilitando tu sistema inmune. ¿Vale la pena? No vale la pena. Permíteme terminar un poco los consejos, ¿no? Y bueno, después de cambiar estos hábitos, tratar de resignificar todo aquello cuanto acontece, ¿sabes? Mira, si tu equipo favorito pierde, oye, alégrate también por el equipo
el oponente, el equipo contendor, porque lo hicieron mejor, porque ellos también son personas que tienen una disciplina, que se levantan bien temprano, que hacen las prácticas, que en ese desempeño de ese día, de ese partido, lo hicieron mejor y se lo merecen. Alégrate por ello. Yo me alegro. Yo me alegro cuando gana el Barça y me alegro cuando gana el Real Madrid, porque hay un merecimiento detrás, hay un curro, hay un trabajo, hay una dedicación. Yo me alegro, ¿sabes? Por ellos. Entonces, conéctate con quien gana, no te conectes con quien pierde, porque la respuesta biológica que le vas a otorgar a tu cuerpo te lo va a agradecer. Tus células te lo van a agradecer. Y bueno, ya finalmente, tratar de integrar este tipo de conocimientos que están, por ejemplo, basados en epigenética, propuestas como la de Bruce Lipton, leerse el libro La biología de las creencias, leerse libros de Joe Dispenza como Sobrenatural, Deja de ser tú, El placebo eres tú. Bueno, para hablar de libros podemos hablar del tuyo también, que se lea la gente el libro, que también lo dejaré en la descripción por si la gente lo quiere comprar. Es válido, sí. Hombre, pues por supuesto que lo puedan leer y aprender más de ti. Yo soy una persona que todavía no termino de entender cómo he vivido 16 años de mi vida sin ningún tipo de problema y me han diagnosticado hace 2 años que soy celíaco. Todo esto yo pienso que es por la alimentación que yo llevaba. Sí, por supuesto. Porque y no solo por la alimentación como tal, sino también por lo que le hacen a la alimentación. Exactamente. Tú decías que el cáncer ahora es una causa mayor también de muertes por cómo es la alimentación. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, hay en cosas como el tema de efectos placebos, que yo no estoy a favor de ello, ¿no? Pero el tema de la alimentación sí. Comemos muy mal. Y yo me doy cuenta ahora, mientras me lo decías, de que cada vez que hago un plan con mis amigos es para comer comida basura. No es... Fíjate, puedes pasártelo bien y comer sushi. El sushi es comida buena. Puedes irte a comer a un buen restaurante y comer carne buena, no de la que te venden ahora, que te la venden rebozada en 1000 panes diferentes, ultra procesada, ¿no? Entonces me doy cuenta de que quizá ese diagnóstico de celiaquía, que soy celíaco ahora, y no hace 18 años, que fue cuando nací, sea por esa mala alimentación, vaya. Es interesante que hagas esa diferenciación. No naciste con celiaquía. Eso significa que la desarrollaste. Exactamente. ¿Qué sucedió en tu cuerpo, en su expresión genética, para que el cuerpo generara una respuesta inmunitaria de rechazo a la información molecular que llega a través de esa proteína llamada gluten? Eso es lo interesante. O sea, cómo agrediste al cuerpo a tal modo que se distorsionó la respuesta inmunitaria y ahora te lo demuestra con una sintomatología cada vez que comes, por ejemplo, trigo o cada vez que comes gluten. Bueno, aquí hay varios responsables. Uno, sin lugar a dudas, es la industria que ha digamos, violado las leyes de la naturaleza con esa modificación genética que se le ha hecho varias veces al propio trigo, al propio gluten como tal. 14 modificaciones genéticas. Eso ya nos tiene que invitar a pensar que ese trigo a nivel molecular, tu cuerpo no lo reconoce, porque no es el trigo original de la naturaleza, es un trigo que ha sido genéticamente modificado. Para que lo entiendas bien, piensa que ese trigo ha sido modificado para que la plaga que se lo comía normalmente, porque es el siguiente en la cadena alimenticia, ahora no se lo coma. ¿Por qué el instinto del mosquito le dice no te lo comas? Porque ya no es compatible con su diseño. ¿Ves? Porque fue modificado genéticamente para que ahora el mosquito diga, no, esto no es comida para mí, tengo que seguir buscando. Pasa de largo y respeta las cosechas. Y eso es una muy buena alegría para el agricultor porque no perdió cosecha, porque no se la comieron los mosquitos. Pero es una muy mala noticia para nosotros, porque si no es compatible con el mosquito, tampoco es compatible con nosotros, porque ahora es un tóxico. Molecularmente tu cuerpo no es capaz de reconocerlo y no sabe qué hacer con eso. Y cuando el cuerpo no sabe qué hacer con las moléculas que están ingresando, las califica como antígenos. Un antígeno es un
invasor, un enemigo al que hay que atacar. Entonces se movilizan células de nuestro sistema inmunitario para atacar. Y ese combate lo sientes tú, entre otras cosas, como inflamación y, bueno, toda la sintomatología sumamente incómoda que se presenta. Ahora, esa condición no es para toda la vida, tú la puedes revertir. ¿En serio? Pero por favor. ¿Qué me estás diciendo? Estoy descubriendo ahora mismo el mundo. Pero por favor, ¿tú naciste con eso? Ahí el médico me ha dicho que yo voy a ser celíaco para el resto de mi vida. Está bien que le haya dicho eso, pero eso no significa que él tenga razón. Busca en PubMed, busca remisiones espontáneas de celíaco, lo vas a encontrar. Muchísimos casos. ¿Por qué? Tú mismo dijiste la clave. Tú no naciste con eso. Hace 18 años tú no eras celíaco. Incluso hace 5 años no eras celíaco. Entonces, algo sucedió en tu expresión genética para que se activaran genes que estaban dormidos, que estaban silenciados, y ahora estos genes están promoviendo respuestas de tu sistema inmunológico sobredimensionadas, exacerbadas, que son las que tú luego logras percibir como síntomas de inflamación, de dolor, de ardor, de todo eso. ¿Lo ves? Pero eso mismo, y aquí es donde tiene fundamento la epigenética. Epi significa por encima de la genética, es decir, es todo aquello que estudia los cambios de la expresión genética sin alterar la secuencia del ADN, porque la secuencia del ADN es la que ya con la que naciste. Tu cabello, tu nariz, tus ojos, eso es tu secuencia del ADN. Pero la expresión genética es dinámica. ADN y así como latino. Dinámicamente cambió para mal en este contexto, también puede revertirse, y de hecho se llama reversión epigenética, eso existe como fenómeno. Ahora que tu médico no lo esté contemplando porque él no está, la medicina a la cual él representa y quien lo formó profesionalmente, con todo su mérito, porque además estudió con mucho sacrificio, una carrera larguísima, y él tiene todo su valor por eso, pero esa medicina, no olvides que está en manos de una industria. Y a la industria le interesa tener clientes de por vida, clientes recurrentes. Porque toda industria quiere clientes recurrentes. Ese es el sueño de cualquier industria. No un cliente de una vez. Por eso la obsolescencia programada, por ejemplo, en el ámbito tecnológico. Lo mismo en el ámbito, digamos, farmacológico. El enfoque de una gran cantidad de tratamientos no es curarte, no es resolver la causa del problema, sino controlarte la enfermedad. Te retiro, digamos, algunos síntomas, te mejoro, y mientras estés consumiendo esta medicación, pues te vas a mantener más o menos bien. El día que la dejes de consumir, ese día pues vas a sentir los embates de la sintomatología. Entonces, esta medicina que ha logrado prodigios maravillosos y avances impresionantes, tiene un enfoque, digamos, donde prevalece el tratamiento, más no curar directamente de raíz. A ver, también diré que hablan... ¿El cáncer que tú tuviste, dónde fue? ¿Fue en España? No, en Venezuela. En Venezuela. No sé, es que aquí en España, por ejemplo, ahora hablan mucho de que la medicina es muy buena, pero tiene muchísimas cosas que mejorar. Entonces es lo que tú decías, también creo que la industria quiere tener clientes de por vida. Había leído algo de que se puede dejar de ser celíaco con el paso de los años, ¿no? Pero claro, cada vez que yo iba al médico me decía, tú vas a ser celíaco de por vida, que esto es una enfermedad, que no puedes comer esto, que no puedes comer lo otro, que puedes desarrollar un cáncer a largo plazo. Sí, y todos. Y él también lo puede desarrollar, ¿no? Vamos a estar claros. Nunca antes había habido tanto cáncer como hoy en día. La ciencia avanza, ¿no? Está muy avanzada. ¿Por qué en los países de primer mundo hay más cáncer que en los países que no tienen tanto desarrollo? Habría que preguntárselo. Por ejemplo, ¿por qué países como Dinamarca, como Estados Unidos, tienen esas estadísticas de cáncer tan brutales? ¿Por qué? Si son países de primer mundo. ¿Ok? Porque hoy en día hay más enfermedades autoinmunes que antes. Porque hoy en día hay esa celiaquía que antes había muy poco. Porque hoy en día hay Alzheimer que antes no había. Porque hoy en día hay tantos trastornos en los niños que antes no existían. Estamos avanzando en la ciencia, pero es un poco paradójico, ¿no te parece? Sí, y además, bueno, lo que decía es que la calidad de vida ha ido a peor. Bueno, ha ido como hemos querido que vaya, porque cada uno la lleva como quiere. Claro, pero me refiero yo siento que ha mejorado la calidad de vida. Sí, pero
la forma en la que vivimos no es positiva. Porque ahora hay también más Alzheimer, pero también hay más depresión, hay más ansiedad, hay muchísimas incluso cosas en los niños. que eso afecta también a nuestro sistema. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando, bueno, a mi abuela, una de mis abuelas, cuando bueno, no sé si le habían diagnosticado antes el Crohn, la enfermedad de Crohn, Sí. la dijeron que no podía estresarse, que no podía estar con ansiedad y que además tenía que ser feliz, porque cuando era feliz el ánimo le hacía que el intestino, que es el segundo cerebro que dicen, Sí. bueno, pues que su calidad de vida fuese mejor. Es que efectivamente ese eje intestino-cerebro, que hoy en día se sabe que no es solamente el eje intestino-cerebro, también hay eje intestino-corazón, eje intestino-páncreas, Sí. es decir, eje intestino-hígado, o sea, hay una interconexión en todo el cuerpo, pero bueno, digamos que hay un intercambio muy interesante bidireccional entre el cerebro y el intestino, porque por ejemplo en el intestino se fabrican algunos neurotransmisores que están relacionados con la percepción de bienestar, como la serotonina. El 80-90% de la serotonina, que es el neurotransmisor de la, digamos, felicidad, de la alegría, del bienestar, se fabrica a partir de la microbiota del intestino. ¿Ok? Entonces es un tema muy complejo, pero también hay neurotransmisores como la serotonina que pueden ser a partir del hipotálamo del cerebro. Entonces hay una intercomunicación allí. Y por supuesto, si tienes un trastorno en la producción de serotonina, tú puedes tener una depresión. Ahora, si tú te deprimes, tú puedes generar una inmunosupresión, es decir, que el sistema inmunológico ya no te va a defender porque no está optimizado en su respuesta. Y eso es lo que este gran médico que está atendiendo a tu abuela lo está valorando y lo está percibiendo. Qué bueno por él, que él está siendo más integral, más integrativo en su perspectiva. Él entiende que si ella tiene en este momento un trastorno que puede ser autoinmune, hay una distorsión del sistema inmunitario, una desregulación, y si la persona entra en estados depresivos o ansiedad o ira o cualquier tipo de emociones que son a veces un poco irritables, inconvenientes en ciertos contextos, pues se va a inmunosuprimir y va a ser peor. Entonces, él tiene razón. ¿Por qué crees que esos sentimientos pueden ser, yo no diría malos, sino No son malos. el tema, yo por ejemplo, asimilo, o sea, la depresión para mí la hilo un poco con problemas malos, ¿no? Pero hay gente que tiene depresión por otros temas, yo no sé, yo es que de esto no sé mucho. Es que la depresión, químicamente hablando, es una baja importante de la serotonina y de cierta interacción con oxitocina, pero con dopamina. ¿cómo se genera eso? ¿Ah? Quiero decir, ¿cómo generas una depresión? Quiero decir, que tú has dicho lo de la serotonina, pero ¿cómo se genera una depresión? Una persona no llega y dice, estoy deprimido. ¿Cómo es? Bueno, aquí tenemos que otra vez tomar en cuenta que ese intercambio del eje intestino-cerebro es bidireccional, es decir, no solamente es del intestino al cerebro, sino del cerebro al intestino. La percepción de lo que acontece tiene un impacto. La forma como tú determinas esa circunstancia que sucedió, si tú le agregas esa dosis de victimismo, por ejemplo, eso va a tener un impacto incluso en tu microbiota. Va a tener un impacto bioquímico, va a tener un impacto a nivel de neurotransmisores, de péptidos, de catecolaminas, de sustancias químicas. Ahora, hay personas que están deprimidas. Esto es multifactorial, hay que aclararlo, ¿ok? Hay varios factores que pudiesen estar incidiendo en ese cuadro que llamamos depresión. Pero hay personas que están deprimidas no por razones de percepción intelectual y emocional de lo que ha sucedido, no. Sino, por ejemplo, porque esa serotonina que se fabrica en el intestino, piensa que si hay una disbiosis, esto es una posibilidad, hay un sobrecrecimiento, por ejemplo, de ciertos microorganismos que son un poco perjudiciales cuando sobrecrecen y empiezan a comerse esa serotonina, va a bajar el nivel de serotonina en sangre, y si baja el nivel de serotonina en sangre, la persona sí o sí se deprime. Esto es tan interesante que si tú tienes tus niveles de serotonina bien, imagínate este escenario. Te sientes feliz en este momento. ¿Bien? Muy feliz.
Ahora imagínate que venga un médico y pudiese extraerte la serotonina de tu sangre. Esto es hipotético, ¿no? Estoy simplemente para graficarlo. Te extrae la serotonina de tu sangre. Inmediatamente entras en una depresión que intelectualmente vas a empezar a buscarle una razón. ¿Ves? Y ya le encontrarás. Es que yo no soy alto, es que yo estoy gordito, es que el cabello mío lo tengo un poquito así, es que la mujer que amo no ha querido nada. Ya le encontrarás la forma de justificarlo, porque es una necesidad de la propia mente, entender qué está pasando, pero no es verdad. Nada de eso es verdad, porque tú hace un minuto estabas feliz. Así con todas tus condiciones, con tus pros y tus contras. Te quitaron la serotonina, eres infeliz, te la vuelven a poner, eres feliz. Si te ponen más serotonina, entras en euforia. ¿Ves? Te la quitan, otra vez eres infeliz. Entonces, ¿qué significa? Que la percepción tiene un componente bioquímico brutal, brutal. Ahora, todo aquello que pudiese afectar en la producción de esa química va a tener un impacto en cómo tú te sientes. Y aquí es donde viene el tema. Si, por ejemplo, la microbiota está alterada y hay un sobrecrecimiento de ciertos microorganismos que pudiesen estar interfiriendo en la producción de la serotonina o directamente comiéndosela o llenándote de sus metabolitos, que son sus productos de desecho, toxificando tu sangre y generando respuestas inconvenientes en tu cuerpo, tú puedes entrar en una ansiedad o en una depresión y no hay una razón real en cuanto a la circunstancia que te rodea, sino es un tema que viene o está relacionado con esta parte intestinal. Ahora, repito, tu percepción también puede afectar a tu intestino. Es todo, pero son otros factores también que pueden, digamos, intervenir aquí. Y ya para terminar con el podcast, quiero que nos hables un poco de tu libro. No nos podemos ir de aquí sin hablar de tu libro. Bueno, mi libro es simplemente una pequeña investigación minimalista que yo hice en su momento, en donde yo recogí 22 mecanismos presentes en distintas remisiones espontáneas de enfermedades. Entonces yo los explico un poco, dirigido a aquellas personas que como yo no somos médicos, para que cualquiera pueda entenderlo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que la persona vaya entendiendo que efectivamente tenemos un mecanismo potencial de autorregulación extraordinario, pero que no lo sabíamos. Fíjate, tu médico cuando te dijo tú tienes esta condición y no te vas a curar nunca, él, por ejemplo, no está tomando en cuenta, por ejemplo, la reversión epigenética. Eso existe. Eso es una posibilidad. ¿Qué es eso? Bueno, cuando la expresión genética que en algún momento generó o activó los genes que impulsaron a partir de proteína acciones en tu sistema inmune sobredimensionadas que están rechazando a esta proteína, a esta molécula que viene en el gluten, pues ahora se reviertan. Vale. Tú lo dijiste, tú no naciste con eso, en algún momento hubo una expresión genética inconveniente, eso se puede revertir, eso es una posibilidad. Creo que identifico un poco el momento en el que yo me empecé a sentir mal, que fue una etapa en la que estaba comiendo muchísima comida chatarra, estaba comiendo mucha comida basura, mucha suplementación también. Bueno, eso de pronto no es malo siempre y cuando lo que estés suplementando es lo que realmente te hace falta, porque eso es lo que no sabemos. Claro, no, hay mucha gente tomando de todo tipo de vitaminas y minerales y no saben si lo necesitan. Yo me tomaba fácil 3 batidos de proteína diarios de estos que son así. Comía muy mal en aquella época. Sí, otra cosilla. Entonces... y mucho sintético. Eso es. Claro, mucho sintético. Entonces, bueno, has dicho tu libro que recopila, ¿no? Todas las investigaciones que pero has hecho. Minimalista, no es muy profundo. Bueno, pero si la gente lo quiere comprar, Es como para que la persona tenga una primera toma de contacto con esto que, así como tú, por ejemplo, no lo estabas contemplando. Yo es que me quedo alucinado porque, claro, a mí llego al médico, malestar, dolor de tripa, tal, y me dice... A mi madre se le ocurre pedirle unos análisis para el gluten, ¿no? Para si era celíaco y salía disparado, o sea, era súper celíaco, vamos. Y me dijo el médico que esto hay que tratarlo como una enfermedad, esto es una enfermedad para toda la vida. En internet, claro, si buscas te pone también que vas a ser celíaco para toda la vida. Claro. Y claro, yo ahí digo... A menos que hagas cosas que vayan corrigiendo con el tiempo. Ahora,
¿Qué consejos me podrías dar? Ese gluten que está genéticamente modificado, pues nos afecta a casi todos, casi todos. Algunos no con los síntomas tuyos, pero igual, yo leí, por ejemplo, el libro Cerebro de Pan, que recoge toda una cantidad de estudios clínicos bien interesantes, contundentes, y luego en la revisión que hicieron 20 años después, pues los ratificó y sumó más, digamos. Este libro es extraordinario y explica mucho de dónde viene esta condición, ¿no? Entonces, ahí tú te das cuenta que lo que produjo esta reversión, esta situación epigenética que luego se convirtió en esa etiqueta que llaman la celiaquía, pues fue producto de un estilo de vida. Tus células, te decía hace un ratito, tus células se van a ir renovando con los años. Tus células, las que en este momento te conforman, incluso que conforman a tu sistema intestinal, esas células dentro de unos años no estarán. Si tú retiras el agente que generó esta respuesta inconveniente, con los años, después de varias generaciones de células que se vayan reemplazando, llegará un momento que las nuevas células no van a recibir la información que se tienen que defender del gluten. ¿Ves? Sí. Entonces podrás revertir este proceso, pero tienes que alejarte. No, llevo ya 2 años. Y nunca más en tu vida volver a comer gluten modificado y ese tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que el problema que tenemos también los humanos es como que no miramos nada cuando compramos si está procesado. Sí, claro. Lo compramos tal y como esté y te lo comes, ¿no? Pero sí, yo la verdad que me he quedado alucinado y he dicho, joder, a ver, llevo ya 2 años sin tomar gluten, ¿eh? O sea, ya llevo 2 años y yo creo que me quedan muchos años más. Pero bueno, oye... Bueno, tienes apenas 18. Ponle tú que a los 20, 26, 25... ya tu cuerpo, más receptivo, producto además de tu buen hábito alimenticio, de tu buena serie, eso pues haya corregido. Y hay una cosa que no hemos hablado que me gustaría hablar contigo y es el tema del deporte. Sí. ¿Qué de importante es el deporte para un tumor como el que tuviste tú o un tumor cualquiera? Cada caso, cada persona, digamos, es distinta, ¿no? Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Cada contexto va a variar. Y bueno, el ejercicio moderado siempre es recomendable en la mayoría de los casos. No en todos, en la mayoría de los casos. Hay que tomar en cuenta que el ejercicio también, cuando es excesivo, es un factor estresante para el cuerpo también, que va a generar catecolaminas, que incluso incrementa los niveles de glucosa, como toda respuesta de supervivencia del cuerpo, que esa glucosa también fermenta en ácido láctico, que tiende a ser corrosivo para ciertos tejidos. O sea, hay que tomar en cuenta esas variables, pero un ejercicio moderado, por lo general, es bastante recomendable, claro. Pues Tito Figueroa, un placer haberte tenido en el podcast. La verdad que, oye, yo creo que hemos podido ayudar a muchas personas. Sí, esto es informativo, es simplemente si hemos podido informar a las personas y que las personas hayan aprendido de ti, que para eso has venido hasta aquí, para mí es un placer haber podido hablar contigo y yo he aprendido también muchísimo. De hecho, me he quedado alucinando todavía de lo que has dicho. Sí, lo que yo aspiro es que la gente se motive a indagar un poco más. Sí. Porque si aquello te sonó incómodo porque nunca lo habías escuchado y ya tú simplemente reaccionas negativamente y dices eso es mentira, yo no creo en eso, bueno. Pero es que entonces tienes un problema, porque estás en el país equivocado para la indagación, ¿eh? En España, no, en eso no funciona, ¿eh? En España critican antes de investigar. Sí, son como muy ligeritos para establecer críticas y lanzar, ¿no? Sí, pero no sí, bueno, yo creo que en la medida en que uno va evolucionando también como ser humano, modulando las conductas, pues en esa misma medida ese tipo de respuestas instintivas, producto de una incomodidad que simplemente es falta de referencias y conocimientos, porque cuando tienes las referencias, te decía, yo venía en el avión buscando remisiones espontáneas, encontré miles, literalmente miles, que existen, que están ahí publicadas en uno de los portales más importantes de medicina del mundo, y esas son remisiones espontáneas. O sea, la ciencia les llama remisiones espontáneas porque o la medicación no había funcionado en el momento en que se sanó la condición, o porque se sanó la condición sin recibir la atención médica. Entonces, eso habla de un potencial del cuerpo.
A mí me parece maravilloso que el cuerpo tenga ese potencial. Yo me quedo alucinado, o sea, yo Claro. esto no lo he aprendido ni en 10 años de colegio, o sea, es muy difícil. Pues nada, un placer de verdad. Igual yo. Y nada, espero verte pronto y espero que hayáis aprendido todos por aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Breaking Limits. Hasta luego.